Vamos a sumergirnos hoy en una de las historias más oscuras y retorcidas de Estados Unidos, la del asesino de Green River, una cacería humana que se alargó durante casi 2 décadas y que dejó una cicatriz imborrable en toda una generación. Para entender bien este caso, primero hay que viajar en el tiempo, a los años 80 en Estados Unidos. Y, no fue una época cualquiera. Se calcula que había, ojo al dato, unos 750 asesinos en serie activos. 750. Parecía una plaga, una auténtica epidemia de violencia que tenía a la policía totalmente desbordada y a la gente, pues, aterrorizada. Fue, sin lugar a dudas, una era de monstruos. De repente, nombres como Ted Bundy o John Wayne Gacy estaban en boca de todos, casi como si fueran estrellas de cine. Había una fascinación un poco macabra, ¿no? Una mezcla de miedo y curiosidad que lo inundaba todo. Y justo en ese ambiente, en ese caldo de cultivo, fue donde apareció la sombra del asesino de Green River. El escenario de esta historia nos lleva al noroeste del país, al estado de Washington, a un río de aguas aparentemente tranquilas llamado Green River. Pero en el verano de 1982, ese río empezó a escupir sus secretos más oscuros, dando comienzo a una de las investigaciones más largas y complejas que se recuerdan. Todo sucedió muy rápido, de una forma brutal. En julio aparece el cuerpo de Wendy Caulfield, una cría de 16 años, apenas un mes después Debra Bonner. Y entonces, el 15 de agosto, el horror se multiplica. 3 cuerpos. En un solo día. Imaginaos el pánico. Ya no había duda, no eran casos aislados, había un depredador suelto. Los investigadores, claro, se pusieron a atar cabos y el patrón que encontraron les heló la sangre. Las víctimas eran siempre mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes, que se movían por una zona de prostitución conocida como La Franja. El método era siempre el mismo: estrangulamiento. Y el destino final de los cuerpos, el río o sus alrededores. El modus operandi gritaba que era obra de un solo hombre, un tipo metódico y evidentemente muy peligroso. A pesar de tener un patrón tan claro, la investigación se fue a pique. Pasaban los años, la lista de víctimas no paraba de crecer y el asesino, pues, seguía siendo un fantasma. Se llegó a interrogar a más de 13.000 sospechosos, se siguieron miles de pistas, pero nada, todo eran callejones sin salida. La presión sobre la policía era sencillamente brutal. La desesperación llegó a tal punto que los investigadores se hicieron una pregunta que suena a película de terror. Para entender cómo pensaba el depredador que estaban buscando, decidieron hacer algo insólito: consultar a otro depredador, a uno que ya estaba entre rejas. Y ese alguien era, ni más ni menos, que Ted Bundy. Desde el corredor de la muerte les dio un perfil psicológico que dejó a los detectives de piedra. Les habló de necrofilia, de cómo el asesino volvería una y otra vez a los cuerpos de sus víctimas. Era una idea tan retorcida que la policía ni siquiera la había barajado en serio. Y, trágicamente, Bundy acertó de pleno. Y lo más irónico es que, mientras recibían consejos de un monstruo para atrapar a otro, el nombre del verdadero culpable ya lo habían tenido delante de sus narices. Entre esos miles y miles de sospechosos, un nombre había aparecido varias veces: Gary Ridgway, un simple pintor de camiones, un tipo aparentemente normal y corriente. Lo interrogaron al principio del caso y simplemente lo dejaron pasar. Uno se pregunta cómo es posible que se les escapara. Pues bueno, fue una tormenta perfecta. Primero, le hicieron la prueba del polígrafo y la pasó sin problemas. Claro, estas máquinas miden la respuesta del cuerpo al estrés de mentir. Un psicópata como Ridgway, sin empatía ni remordimiento, miente con la misma calma con la que respira. Y a eso súmale su fachada: un trabajador, casado, que iba a la iglesia, el disfraz perfecto. No encajaba en el perfil que buscaban del monstruo, así que lo descartaron. Y él, claro, siguió matando durante años. Y aquí la historia da un salto en el tiempo, un salto enorme, de casi 20 años. El caso se había enfriado, se había convertido en uno de esos expedientes que cogen polvo en una estantería. Pero la ciencia, por suerte, no se detuvo. Y fue un avance tecnológico lo que finalmente iba a traer la justicia. 19 años. Es mucho tiempo. Durante todos esos años hubo un detective, Tom Jensen, que se negó a abandonar. Se quedó casi solo al frente del caso, custodiando montañas y montañas de pruebas, con la esperanza de que algún día la tecnología le diera la clave. Y ese día, por fin, llegó. Para el año 2001, las pruebas de ADN habían avanzado una barbaridad. Los forenses recuperaron una muestra de saliva que le habían tomado a Ridgway allá por 1987, una muestra que en su día no sirvió para nada. La reanalizaron con la nueva tecnología y ¡bingo! Coincidencia. Su ADN estaba en los cuerpos de las primeras víctimas. Por fin lo tenían.
El 30 de noviembre de 2001, Gary Ridgway fue arrestado. La caza más larga, más cara y más frustrante de la historia de Estados Unidos había llegado a su fin. El fantasma del río Green, por fin, tenía un rostro. Vale, lo habían atrapado. Pero la gran pregunta ahora era, ¿quién demonios era Gary Ridgway en realidad? Tras el arresto, el mundo empezó a descubrir la espantosa doble vida de un hombre que hasta entonces era solo un vecino más. Es que la dualidad era de verdad para volverse loco. Por fuera tenías a un marido y padre, un pintor de camiones, con un cociente intelectual bastante bajo, 82, un tipo que iba a la iglesia y leía la Biblia, pero por dentro era un asesino de decenas de mujeres, un necrófilo sádico y un criminal con una astucia increíble. Su mediocridad, su vida aburrida, esa era su mejor arma, era invisible. Y cuando empezó a confesar, los detalles eran de una película de terror. Su motor era un odio visceral hacia las prostitutas. Para que subieran a su coche, les enseñaba una foto de su hijo pequeño, para parecer un padre de familia inofensivo. Confirmó lo que Bundy había dicho, volvía a los cuerpos. Y no solo eso, era tan calculador que hasta dejaba pistas falsas, como colillas de marcas de tabaco que él no fumaba, solo para volver loca a la policía. Para saber hasta dónde llegaba el horror, la Fiscalía tuvo que tomar una decisión muy difícil. Llegaron a un acuerdo con él, un pacto que generó muchísima polémica. Ridgway se declararía culpable de absolutamente todos sus crímenes y ayudaría a encontrar los cuerpos. A cambio, le perdonaban la pena de muerte. Fue una decisión dura, pero se priorizó dar respuestas a las familias que llevaban décadas esperando saber qué había sido de sus hijas. Y así llegamos al final de la historia, a su legado. Un legado de cifras de víctimas que marean, de un dolor infinito para cientos de familiares y de un momento, un solo momento en la sala del tribunal que dejó al mundo entero sin palabras. Oficialmente, Gary Ridgway fue condenado por 49 asesinatos. Él mismo confesó más de 71. Pensemos en esas cifras. Lo convierten, sin ninguna duda, en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Cada número es una vida, una historia truncada. Durante el juicio, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de hablarle. Le gritaron, lo insultaron, le desearon la muerte. Y él, impasible, ni se inmutó. Pero entonces se levantó el padre de Linda Rule, una de sus víctimas de 16 años. Lo miró a los ojos y le dijo, «Señor Ridgway, le perdono». Y en ese preciso instante, por primera y única vez, Gary Ridgway, el monstruo de Green River, se derrumbó y se echó a llorar. Y ese momento nos deja con la pregunta final, una que sigue resonando mucho después de conocer los detalles del caso. ¿Es posible perdonar algo así? ¿Puede un acto de compasión tan inmenso llegar hasta el rincón más oscuro del mal absoluto? Es una reflexión que, inevitablemente, este caso nos obliga a hacer.